Bueno, vamos a hablar acerca de reflexión y refracción. Nuestro grupo está formado por Jonathan Mancera, quien les habla Andrés Barrientos. Bueno, vamos a tener un poco el concepto de la luz para poder tener más claramente de dónde parte la reflexión y la refracción. Recordemos que la luz es proporcionada por el sol, invade nuestro mundo exterior y por medio de nuestros ojos nos permite ver los objetos, personas o animales que nos rodean. La reflexión y la refracción de la luz son fenómenos ópticos básicos que pueden analizarse siguiendo el trayecto de los rayos luminosos y así comprender cómo y por qué se forman esas imágenes. El cambio de dirección que sufre un rayo lumino cuando choca contra la superficie de un objeto recibe el nombre de reflexión de la luz. Es gracias a este fenómeno que los objetos pueden verse, puesto que un cuerpo que no sea fuente de luz en sí mismo perdurará invisible hasta tanto no sea iluminado. Vamos a hablar de reflexión. La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que al estar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. Vamos a hablar de la reflexión de la luz. La luz se refleja también en las superficies que no son lisas, pero lo hace originando rayos que no son paralelos entre sí. Cada rayo de haz cumple las leyes de la reflexión, pero como la superficie es irregular, las normales no son paralelas entre sí, y en consecuencia, los rayos reflejados no rebotan paralelos entre sí, y la luz sale difusa. Gracias a la luz que se refleja en nuestra cara, por ejemplo, es difusa, se nos puede ver, si no, deslumbraríamos. Bueno, también encontramos la reflexión de neutrones. Me pareció interesante que es como lo son los materiales que reflejan neutrones, como por ejemplo el berilio. Son utilizados en reactores nucleares y en armas atómicas. En las ciencias físicas y químicas, la reflexión de neutrones es utilizada para determinar la estructura y composición interna de un material. Y pues otra que nos pareció como interesante es, como tocando temas de la actualidad, la reflexión sísmica. Las ondas de terremotos o por otras fuentes tales como explosiones pueden ser reflejadas por dentro de la Tierra. Dice que el estudio de las ondas sísmicas reflejadas en las profundidades ha dado a los sismólogos la oportunidad de determinar las capas que conforman la estructura de la Tierra. Dice que el estudio de las ondas sísmicas reflejadas de poca profundidad se utiliza en sismología por reflexión, que estudia la corteza de la Tierra. Vamos a hablar de la refracción en la luz. Se produce cuando la luz pasa de un medio de propagación a otro con una densidad óptica diferente, sufriendo un cambio de rapidez y un cambio de dirección si no coincide perpendicularmente en la superficie. Esta desviación en la dirección de propagación se explica por medio de la ley de Snell. Esta ley, así como la refracción en medios no homogéneos, son consecuencia del principio de Fermat, bueno, que indica que la luz se propaga entre dos puntos siguiendo la trayectoria del recorrido óptico de menor tiempo. Por otro lado, la velocidad de la penetración de la luz en un medio distinto del vacío está en relación con la longitud de la onda, y cuando un haz de luz blanca pasa por un medio a otro, cada color sufre una ligera desviación. Este fenómeno es conocido como dispersión de la luz. Pues por ejemplo, al llegar a un medio más denso, las ondas más cortas pierden velocidad sobre las largas. Un ejemplo muy claro es cuando la luz blanca atraviesa un prisma. Las longitudes de onda corta son hasta 4 veces más dispersas que las largas, lo cual explica que el cielo se ve azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Bueno, vamos a presentarles un experimento de refracción que encontramos por internet. En primer lugar llenamos un vaso con agua y metemos un lápiz para observar la refracción. Al desplazar el lápiz en el interior del agua parece romperse, así como se puede observar. Si se pega el lápiz a la pared del vaso, podemos observar desde cierto ángulo que el lápiz se desaparece. Pues no totalmente, pero sí logra como enfocar eso. La luz procedente del lápiz se desvía al salir del agua, lo que hace que por este motivo el lápiz pareciera que se rompiera. Este fenómeno de la desviación de la luz al cambiar de medio se llama refracción de la luz, que es el tema que teníamos por presentar. Ya, eso era todo del experimento. A continuación les vamos a mostrar otro con una pequeña capa de aceite para mostrar los resultados algo parecidos. Gracias. Bueno, a continuación vamos a mostrarles el mismo experimento, pero le hemos agregado una capa delgada de aceite
pues como sabemos el aceite es más denso que el agua, entonces nos podemos observar cómo la refracción en el aceite y en el agua es diferente. O sea, se ve como, en este caso tenemos una varilla para que se observe mejor. Podemos observar que se divide en tres, ya que la refracción que se produce en la luz incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios, en este caso el agua y el aceite, y se origina por el cambio de la velocidad de propagación de la luz al pasar de un medio al otro. Por ejemplo aquí, el agua y el aceite. Eso es todo, muchas gracias. Ahora un poquito de un video que encontramos en internet de como un experimento la reflexión en una lámina. Como puedes ver, refleja la lámina. Y ahora en un prisma en el cual, reflejando la luz en el prisma, sale la reflexión del prisma hacia tres diferentes de la cara del prisma. Bueno, vamos a hablar un poco de las fórmulas de reflexión. El ángulo de reflexión R será el formado por el rayo reflejado y la normal, como lo podemos ver en la imagen izquierda. Cuando un rayo incide sobre una superficie pulida y lisa y rebota hacia el mismo medio, decimos que se refleja y cumple las llamadas leyes de la reflexión, que son dos. La primera, nos habla que el rayo incidente forma con la normal un ángulo de incidencia que es igual con la normal, que se llama ángulo reflejado. Nos dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Que pues si el rayo incidente se acerca al segundo medio, digamos, en el plano del papel, el reflejado estará en ese plano y no se irá ni hacia adelante ni hacia atrás. Como podemos ver en la imagen, la reflexión interna total es relacionada también con la anterior. Cuando en la refracción del ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, ocurre lo que se conoce como reflexión interna total. Cálculo del ángulo crítico, la cual es la de la imagen derecha, que es la fórmula que nos dice que el seno del ángulo crítico es igual al índice de la refracción. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones de la refracción. Pues en la refracción se cumplen las leyes deducidas por Huygens que rigen todo el movimiento ondulatorio. La primera ley dice que el rayo incidente, el reflejado y el refractado se encuentran en el mismo plano, mientras que la segunda ley dice que los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, entendiendo por tales los que forman respectivamente el rayo incidente y el reflejado con la perpendicular, llamada normal. A las superficies de separación trazan el punto de incidencia. Nos habla que la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es igual a la razón entre la velocidad de la onda en el primer medio y la velocidad de la onda en el segundo medio. Puede entenderse como el producto de índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia, el producto del índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Esto que nos quiere decir que es el índice de refracción del primer medio, el ángulo de incidencia, al índice de refracción del segundo medio, como se puede observar en la imagen. Si N2, N1, como en el caso de la luz, cuando pasa desde el aire N1 al vidrio o al agua, el rayo refractado curva y se acerca a la normal tal como indica la figura anterior. En caso contrario, es decir, si el rayo de luz pasara del medio 2, o sea del agua, al medio 1 al aire, se alejaría de la normal. Como se puede observar en la imagen, la parte azul donde se encuentra N2 es el agua y en la N1 es el aire. Como atraviesa la línea normal donde arranca el rayo incidente de teta 1 hasta el punto medio entre el agua y el aire, donde de teta 2 forma el rayo refractado. La reflexión y la refracción, las nuevas leyes, se producen cuando la luz cambia su dirección de ángulo, como ya sabemos, en una superficie o al pasar de un medio a otro. Dice que las nuevas leyes constatan que bajo determinadas circunstancias el límite entre dos medios puede comportarse como un tercer medio por lo general. Dice que por lo general una superficie como la de un estanque no es más que una frontera geométrica entre dos medios, aire y agua. Pero ahora, la frontera se convierte en una interfaz activa que puede curvar la luz por sí misma. Eso lo encontramos que explica el señor Nam Fang Yu, autor principal del estudio. Pues en tanto, otros coinvestigadores principales manifiestan que mediante la incorporación de un gradiente en discontinuidad de fase a través de la interfaz, las leyes de la reflexión y la refracción se encuentran ante toda una gama de nuevos fenómenos. La luz reflejada puede rebotar hacia atrás en lugar de hacia adelante. Incluso es posible crear refracción negativa. Existe un nuevo ángulo de reflexión interna total. Además, se pueden controlar también la frecuencia como el color, la amplitud como el brillo y la polarización de la luz. Esto nos lo dice el coinvestigador Zenon Gaburro. Y se puede establecer una relación entre los índices de los dos medios N2 y N1. En el Apple de esta práctica se manejan estas relaciones. Muchas gracias.